7:30 de la mañana. Gracias a todas las personas que están conectadas a través de nuestra señal de YouTube, específicamente a la gente que se conecta desde Apure, desde Bogotá, desde Chile, a todos. Gracias por estar conectados. Y esta semana que pasó, tenemos que contarles que distintos informes internacionales y locales encendieron nuevamente las alarmas sobre las detenciones arbitrarias y la situación de los presos políticos en Venezuela, incluyendo una cifra revelada por Foro Penal que habla de más de 934 presos, entre ellos 85 extranjeros, lo que sin duda indica un patrón represivo que va más allá obviamente, de nuestras fronteras, ¿no? Hoy nos acompaña Óscar Murillo, él es director del Programa Venezolano de Educación, Acción de Derechos Humanos Provea, una de las organizaciones más activas y reconocidas en la documentación de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Bienvenido, Óscar, ¿cómo estás? Muy buenos días, Laura. Feliz inicio de semana y también pues me uno a tu saludo a toda la audiencia de buena parte de Sudamérica. Aquí, bueno, siempre a la orden, lamentando por supuesto que tener que comentar noticias que nos desalientan, Sí. porque bueno, se trata de una degradación del Estado de Derecho en Venezuela. Sí, como lo comentábamos, los últimos registros de Foro Penal señalaba que hay 934 presos políticos en Venezuela, que incluye a los extranjeros de varias nacionalidades. Sin duda, ha aumentado la persecución, pero más allá de lo visible, ¿qué tan grave es la situación actual en Venezuela, Oscar? Bueno, Laura, para no decirlo nosotros, digamos en nuestras propias palabras, ha quedado claro el pasado viernes en la actualización que debe ofrecer el Alto Comisionado de Naciones Unidas para Venezuela en el Consejo de Derechos Humanos reunido en Ginebra, ha quedado claro la situación de degradación, digamos, de un empeoramiento en las circunstancias que tienen que ver con el disfrute, el goce de los derechos humanos en Venezuela, es decir, del ejercicio de los derechos por parte de los venezolanos. Entonces, no solamente está todo aquello que hemos venido recogiendo en los últimos meses, al igual que el canal. Estamos hablando de detenciones arbitrarias, estamos hablando de incomunicación, de aislamiento prolongado de estos presos políticos, a quienes, por supuesto, con nosotros nos sumamos junto con su familia para exigir la liberación inmediata, pero son unos patrones que se han venido como consolidando en los últimos meses y que nos habla de que no hay un Estado de Derecho, que hay un Estado de Derecho que está cuestionado y que la acción penal que debe recaer en el Ministerio Público está hoy día, bueno, prácticamente repartida a través de diferentes voceros, a través de diferentes ministros. Pero no solamente estamos hablando del deterioro de los derechos civiles y políticos y del agravamiento específico que refiere toda la situación con los presos políticos en Venezuela, sino también con el empeoramiento de las condiciones de vida de los venezolanos, que afecta también las universidades, que tiene que ver con la salud, que tiene que ver con el trabajo, con un salario estancado de más de hace 4 años y que no es suficiente pues para cubrir las necesidades primarias de todos los venezolanos. Entonces, que en resumen, estamos viendo un poco lo que nosotros registramos en nuestro último informe anual. En la medida que se va deteriorando las condiciones de libertad, ¿verdad? Es decir, el ejercicio de los derechos civiles y políticos y en general el empeoramiento de la situación ya muy lejos de esa búsqueda del retorno de la democracia en Venezuela, también estamos viendo un impacto de esto en la calidad de vida de los venezolanos y eso ha sido muy bien registrado, muy bien reportado en este informe que, bueno, Mm, pues, estuvo presentado allí en el Consejo de Derechos Humanos, donde están los países miembros, sí. pero también un concierto de países donde tuvimos también la oportunidad nosotros como sociedad civil de participar y de colocar los acentos. En el caso de Provea, pues volvimos a colocar sobre la palestra, por ejemplo, tres casos que nos llaman poderosamente la atención dentro de este conjunto de presos políticos, que son tres defensores de derechos humanos: Rocío San Miguel, más de un año detenida por el ejercicio de su organización de derechos humanos, que es exigir cuenta al poder militar; Javier Tarazona, por sus investigaciones de grupos armados irregulares en la frontera Ujú. venezolana; y últimamente un compañero, asesor legal, digamos, miembro del equipo legal de Provea, Eduardo Torres, preso en mayo
estuvo desaparecido durante más de 4 días y fue ya después al cabo de una semana cuando en el en el helicoide reportan que se encuentra efectivamente allí recluido. Sí. Debemos decir que han pasado más de un mes de esta detención y hoy día todavía ni su esposa, ni su mamá, ni sus hijos y ninguno de nosotros de Provea ha podido tener una verificación física del estado de salud mental y físico de Eduardo Torres. Ahora, también distintas organizaciones de derechos humanos han alertado sobre un nuevo patrón, ¿no? Y es que las detenciones arbitrarias están siendo ejecutadas en silencio, sin que luego haya una denuncia pública, lo que sin duda invisibiliza a muchas de las víctimas, ¿no? Incluso conozco casos que amenazan a las familias, les piden que no den declaraciones en medios de comunicación, que no hagan denuncias públicas sobre el caso de sus familiares. ¿Está Provea registrando este tipo de casos, Oscar? Sí, definitivamente, también, al igual que muchas organizaciones de derechos humanos lo han alertado, hay una represión, Laura, que hay que entender que esto es un proceso donde nosotros volvemos a decir lo siguiente: todo gobierno necesita una justificación y no puede basarse solamente en la coerción y en la represión. Entonces estamos viendo cómo después del 28 de julio pasamos de una represión quizás focalizada en el tema electoral y después en un sector político determinado de la política en general venezolana, a una represión que se va amplificando a todos los espectros de la sociedad civil porque busca acallar toda voz crítica, busca acallar toda narrativa que vaya en contra del discurso oficial, que es precisamente el controlar la información, el cómo evitar los daños de ese costo político que significa tener, como tú lo dijiste al inicio, más de Sí. 900 personas detenidas por razones políticas. Entonces, claro, evidentemente entendemos y comprendemos la naturaleza de las repercusiones que tiene el terror generalizado que causa esta represión. Y eso va acompañado con hostigamiento, con estigmatización, dirigido hacia los familiares para que no denuncien. Ahora, no significa que no salga por los medios de comunicación que no tengamos nosotros acceso a ello. Hay mucha gente que se acerca a nosotros, registramos los casos y nosotros lo que hacemos es alimentar los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos para que exista memoria, que es muy importante, ¿verdad? En esta búsqueda de la justicia, bueno, que haya memoria, que podamos registrar los hechos tal como ocurrieron de parte de sus familiares y de los seres queridos. Pero sí, ciertamente tenemos que también admitir que este miedo, bueno, va creciendo, es natural en la persona, producto de este amedrentamiento constante, y pues muchos prefieren, digamos, llevar su caso con un perfil un poco Claro. más bajo, más moderado. Nosotros insistimos desde Provea que aquí en Venezuela la voz baja, la voz, digamos, el moderar la voz, no te garantiza, no es garantía de absolutamente nada. Digamos, este miedo, esta constante, digamos, situación, digamos, de no saber qué va a pasar con mi familia, bueno, lleva a las familias a tener esta prudencia que nosotros, por supuesto, siempre respetamos. Siempre la voz, Laura, en este caso de detenciones y represión, la tiene la familia. Sí, Dependiendo de lo que decida la familia, nosotros entonces actuamos en consecuencia. O visibilizamos o claro. elevamos el perfil del caso o, por ejemplo, lo llevamos en una circunstancia donde se siente más cómoda la familia. Sí. Nosotros estamos, digamos, ayudando en la visibilización, por ejemplo, del caso del exministro Rodrigo Cabeza. Sus hijas, su hermano, han decidido hacer una denuncia Pública. pública, notoria, visitando las universidades, visitando los medios de comunicación, estando en contacto con las organizaciones de derechos humanos. Pero bueno, es la figura de un exministro muy Claro. conocido. De pronto, pues, Ahí varían una, un poco las condiciones claro. de la persona que a lo mejor no tiene los contactos, los mecanismos o, digamos, el acceso a abogados. Y justamente a partir de esto quería comentarte que la agencia de noticias EFE reportaba esta semana que muchos de los detenidos llevan meses sin ver a un juez, sin cargos Mm. formulados, sin derecho a la defensa. ¿Ha habido alguna respuesta que manejen ustedes, que no sea pública, obviamente, dada por las autoridades a estas irregularidades?
Sí, es que hay irregularidades en todas las fases del proceso. Es decir, desde el día uno en que, digamos, hay una situación de desaparición forzada. Luego, si ocurre una presión de la familia, si la sociedad civil acompaña, se tienen que unir varios factores para que entonces haya el reconocimiento Wow. explícito de que esta persona es detenida. Pero cuando es detenida, ¿verdad? No le permiten entonces tener un abogado de confianza. Por lo tanto, no hay una persona que conozca del proceso, es decir, que exija las garantías procesales en las situaciones. Fíjate que el caso del exministro, él fue detenido un jueves en Maracaibo, ¿verdad? Esa noche le permitieron hacer una llamada a su familia. El viernes lo trasladan hacia Caracas sin previo aviso. La familia no sabía nada y desde ese momento ninguno de su familia ni sus familiares, porque no tiene abogado de confianza que lo defienda, ha podido dar cuenta de él y nadie ha podido verlo. Se supone que está en un lugar, pero no hay una información oficial. Entonces, como ves, hay una opacidad en Sí. todo el proceso. ¿Y qué Luego se puede viene. hacer justamente para que estas voces no se pierdan, Oscar? Bueno, evidentemente estamos en una situación, Laura, de absoluta vulnerabilidad jurídica, porque precisamente que nosotros insistimos en el llamado a la Fiscalía del Ministerio Público y al Defensor del Pueblo, que son los garantes de que precisamente las garantías en materia de derechos humanos sean cumplidas a lo largo del procedimiento judicial. Por ejemplo, en Venezuela se hacen audiencias preliminares en este momento con un juez a distancia, no en el lugar, ¿verdad?, adecuado, natural para la presentación de una persona a la que se le van a imputar unos presuntos delitos. Eso no se está haciendo de manera normal. Pero luego, después de 45 días que inicia la fase de investigación, donde se supone que al cabo de esos 45 días hay una presentación una presentación, digamos, preliminar, donde se presentan los cargos, donde debe haber un abogado de la defensa que haga las alegaciones respectivas. Claro. Bueno, estas audiencias preliminares pueden pasar no meses, años sin realizarse. Y es precisamente con lo que tú dices, que pasan muchos meses sin ver la cara de un juez, porque no se realiza la audiencia preliminar y entonces entre la audiencia preliminar y la fase de juicio pueden pasar muchísimo tiempo. Allí está el caso de Javier Tarazona, está el caso de Rocío San Miguel, que por ejemplo siempre hay demora en los procedimientos judiciales. Entonces, en definitiva, no hay garantías, y no estamos hablando solamente de los presos políticos, no hay garantías para los venezolanos que se encuentran en una absoluta vulnerabilidad jurídica frente al Estado, que son las instituciones del Estado las que están cometiendo precisamente la falta y las que no están garantizando como parte de sus obligaciones constitucionales e internacionales la garantía para que los ciudadanos puedan tener el legítimo derecho a una defensa. Sí, y lamentablemente lo que no se sabe, Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos y por supuesto, como siempre te lo decimos, por seguir documentando y denunciando, aparte de las dificultades, lo que ocurre en nuestro país. Sin duda, mantener la atención internacional y nacional en estos casos sigue siendo clave para preservar la libertad, sobre todo de quienes están injustamente detenidos. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Gracias a ustedes y bueno, seguimos porque el camino es la dignidad humana de todas y todos los venezolanos. Así es, era Oscar Murillo, él es director del Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos Provea. Muchísimas gracias por haber estado el día de hoy con nosotros. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso seguimos con más de su programa Buenos Días.